Hay un término muy poco usado en nuestro entorno que es la procrastinación. Es más o menos los efectos de dejarlo todo para después. Se entiende popularmente como este efecto de posponer las cosas e invade todos los estamentos de la sociedad moderna a partir de las tensiones y el estrés que generan ciertos procesos sociales. ¿Cuál es el resultado de dejar todo para después en nuestras vidas? ¿Qué efectos tiene en nuestro cotidiano posponer todo para más tarde? ¿Cómo ha contribuido la pandemia del coronavirus a exacerbar determinados procesos? Para eso invitamos al Triángulo de la Confianza al doctor Miguel Roca, psicólogo, a Rubén Padrón Astorga, quien es especialista del Centro Juan Marinelo, y a Brenda Navarrete, cantante y multiinstrumentista. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, una vez más en una de nuestras sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, que es el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Bienvenidos nuestros invitados, un tremendísimo placer tenerlos a todos aquí. Hoy vamos a hablar de un término que no es muy común en nuestro cotidiano, además el nombre es rarísimo, incluso hay que ejercitar la lengua para poderlo decir. Se llama procrastinación. Más fácil, dejarlo todo para después. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo se acercan a este término desde sus dinámicas cotidianas? Limón, limonero, las niñas primero. Bueno. Bueno, para mí es el hecho de levantarte supuestamente siendo ama de casa y de momento tienes que limpiar la casa y te levantas y dices, ay, no, voy a hacerlo después, voy a tomarme un café o voy a escuchar música y después limpio la casa. Y pasa el día entero y la casa está sucia y bueno, al final no lo hiciste o lo hiciste al otro día, ¿no? Para mí es eso. O simplemente tienes trabajo que hacer y lo pospones por X y determinadas cosas, a lo mejor algo que te dé placer. Por ejemplo, o escuchar música, o salir, en este caso salir, no, porque estamos en medio de una pandemia. En el caso de, no sé, jugar un videojuego o algo así. ¿Cómo lo entienden ustedes? El profe se va a quedar último, porque el profe va a poner Bueno, igual yo coincido con ella y pienso que no es solamente algo que pasa en la vida personal, sino que pasa también en las instituciones, pasa en... A cualquier nivel. A cualquier nivel, exacto. Igual muchas veces diagnosticamos un problema y vamos posponiendo la solución a ese problema. Tal vez porque no encontramos la solución más adecuada a un primer momento, porque consideramos que el problema puede resolverse después o inclusive porque a veces asumimos que ese problema se resuelve solo y que el tiempo lo va a resolver y lo que hace es que crece, ¿no? en el tiempo o no, hay algunos que sí se pueden resolver a lo mejor solo si cambian las circunstancias, pero no pasa con todos. ¿Cómo ves la procrastinación? A ver, cuando me propusieron el programa, me acordaba que hace muchos años yo trabajé en un programa en Radio Ciudad de La Habana que se llamaba Hablando en Serio. Y había un conductor muy bueno, Danilo José, y Danilo terminaba el programa siempre diciendo, si vas a hacer algo, hazlo ahora, porque mañana es la mentira piadosa con que se engañan las voluntades moribundas. Si aquello me pareció siempre de Danilo genial. ¿Por qué? Porque es la cosa esta de posponer siempre. Yo cuando pensaba en el programa decía, bueno, cuando único es legítimo la procrastinación, y palabra difícil de pronunciar, es el caso de los bodegueros de antes, que tenían un cartel que decía, hoy no fío, mañana. Mañana sí. Mañana sí. Y el cartel permanecía ahí por los tiempos de los tiempos. Entonces ahí yo lo considero legítimo. En la vida cotidiana, no. En la vida cotidiana posponer es siempre un riesgo. Posponer, piensa en términos de la física, en términos de la tangente, que son dos curvas que se encuentran en el tiempo una vez. Si desaprovecha esa ocasión, ya mañana no la busque. Y entonces yo creo que esta filosofía de no procrastinar. ¿Qué es lo que pasa? El término procrastinación, como tú dices, es muy difícil de mencionar en lengua hispana. En lengua inglesa se usa muchísimo. Procrastination. Procrastination. ¿Por qué entonces es tan familiar en este caso en los anglófonos? En lengua hispana no estamos acostumbrados a pronunciarla. Claro.
Hay palabras que para nosotros son difíciles. Yo me acuerdo siempre de empoderamiento, que en lengua inglesa era empowerment, que era muy fácil decirlo, y empoderamiento sonaba extraño. Procrastinación a nosotros nos suena extraño y no es frecuente su uso, pero en lengua inglesa sí se usa mucho, porque responde a la propia filosofía del sistema. En el mundo anglosajón, el tiempo es dinero. Entonces, procrastination es perder dinero y por lo tanto están en contra absoluta de todo ello. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros a veces el tiempo es musical. El tiempo es, lo que tenemos todo el tiempo del mundo y dejamos para mañana, como dice el refrán, lo que se puede hacer ahora. Hoy. Yo pienso que hay ocasiones en que uno tiene que disfrutarse a sí mismo, ¿no? Y posponer las cosas, dejarla para otro momento. Y no creo que esto esté mal. Lo que creo que está mal es cuando se convierte en la filosofía de vida de la persona para siempre. Es decir, cuando todo lo deja para después. Yo conocí a una persona que tenía una broma que decía que si la muerte hubiera que mandarla a buscar, la mandaba a buscar con su suegra. Y le preguntaban, ¿y es que te quiere mucho? Y dice, no, es que todo lo deja para después. Y entonces, cuando todo lo dejaba para después, pasaba tiempo y tiempo y tiempo. Y lo que pasa es que, como dice una buena colega, los problemas se resuelven, no se disuelven. Y cuando usted hace procrastinación, sencillamente está esperando que el problema se disuelva solo. Y la vida lo dice, los problemas no se disuelven. Bueno, ya decía Rubén que todo lo contrario, que lo que hacía era incrementarse. Vamos a hacer un acto así de purificación, de sinceridad. ¿Nunca han dejado nada para después? Yo sí. Yo muchas veces lo he hecho y realmente no he tenido buenos resultados. Sobre todo cuando es inmediato. Tú dices, bueno, ok, ahorita lo hago. O sea, no es ni siquiera mañana, es el ahorita. Y es el engaño, yo creo que es más grande. ¿Entiendes? Porque después ahorita no tienes energía, o perdiste el entusiasmo, o ya simplemente le diste prioridad, ya pasó. Definitivamente sí, me ha pasado varias veces. Sí. Yo creo que igual es una actitud humana, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento lo hemos hecho, sobre todo con cosas, con fenómenos que no tenemos ahora mismo una solución a corto plazo. Y que, solucionarlo implicaría hacer un cambio radical en nuestras vidas, o solucionarlo implicaría enfrentarnos a nuestros propios miedos, o solucionarlo implicaría un sacrificio. Entonces lo vamos dejando para después, aunque en el fondo sepamos que lo vamos a tener que hacer en algún momento, ¿no? En condiciones de vulnerabilidad o en condiciones donde resolver el problema no es tan fácil, yo creo que el ser humano puede tender a eso. Sobre todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿sabes? Cuando están las emociones de por medio y tú dices, bueno, tengo que enfrentarme a ciertas y determinadas cosas, me dicen, no, espérate. Déjame llenarme de valor o déjame llenarme de fuerza, pero eso es tiempo, ¿sabes? Déjame llenarme de valor o de fuerza, es tiempo que está pasando y la situación sigue ahí, o puede crecer o crece. ¿Es crece o crece? Dice el profe que se disuelve, que el problema se disuelve. Pero se disuelve. Se resuelve, no se disuelve. Se resuelve, no, tú decías o se resuelve o se disuelve. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, de que esos problemas que se acumulan se disuelvan y no se resuelvan? No es que no se disuelve, almirante. Hazte la idea de que tú tienes una gaveta de posposiciones. Tú tienes una gaveta de posposiciones y al principio tú le metes, pero hay un momento que ya la gaveta no aguanta más. Entonces, de alguna manera, tú tienes que hacer así, abrir la gaveta y sacar algo. Y ese algo ya tiene un costo ya. Porque tuvo su momento de cuándo hacerlo y no lo hizo. Tú preguntabas hace un rato, ¿no han postergado cosas? Y yo, sí, montones de cosas en la vida. Lo que pasa es que no como estilo personal. Es decir, claro. A mí como ser humano y como persona, me gusta dar respuesta a las cosas lo más inmediato posible, sin que me urjan mucho tampoco. Por ejemplo, un mensaje con buena voluntad. Mi esposa es formidable en no posponer nada. A ella se le ocurre algo y para lo que está haciendo para hacerlo. Ese no soy yo. Yo me tomo mi tiempo, pero no como estilo personal. Ahora, hay cosas que sí postergo, procrastino, ¿en función de qué? En función de que o no me interesan
o no les veo el sentido. De hacerlo inmediatamente. Entonces a veces hay cosas que hay que hacer, pero caramba, hacer esto, que tiene un costo tan grande, que no tiene perspectiva ninguna. Sí, en ese caso lo procrastino, a veces hasta con mala fe, ¿no? Es decir, lo dejo para después, porque a veces los problemas sí se disuelven. Ahora me estoy contradiciendo tal vez, pero a veces hay cosas que son tan tontas de poner, de que déjalo que se resuelva, que se disuelva o que se resuelva el solo. Es decir, pero normalmente no, normalmente las cosas que me son importantes, las cosas que tienen sentido para mí, no las postergo. ¿Coopera con la procrastinación o con dejar las cosas para después parte de nuestro arquetipo, digamos, idiosincrático? El cubaneo, por ejemplo. en particular. Lo dijiste tú, no yo. Pero me lo sugeriste tú. El cubaneo sí, procrastina mucho. Es decir, todo lo dejamos para el final. Desde que estamos en la escuela, El finalista. Finalista. Si eres para ¿Se acuerdan de eso? Momento. No sean finalistas. Y con muchas cosas ocurre igual. Pónganse a pensar cuando hay que cumplir un plan técnico económico. De pronto se cumple en la última semana corriendo. Tuvimos todo el tiempo del mundo para hacerlo, tuvimos todas las posibilidades, pero lo dejamos para el final. Y yo creo que sí, de alguna manera hay un estilo en nosotros los cubanos de posponer las cosas. Yo pienso que no es solo en Cuba, o sea, aunque yo creo que los cubanos especialmente idiosincráticamente tenemos eso en el acervo cultural de dejar las cosas para después. Pero, por ejemplo, en América Latina yo creo que también puede ser algo frecuente, ¿no? Porque cuando se vive en condiciones también de vulnerabilidad, cuando se vive en condiciones de lo que se conoce como subdesarrollo, hay veces que resolver el problema implica un cambio radical que tú crees que puede generar otro problema. No sé si queda claro. O sea, yo voy a diagnostico que tengo un problema, pero las posibles soluciones que se me ocurren en el momento implica crear otros problemas. Entonces lo que hago es que pospongo la solución del problema y pospongo la solución del problema. Y creo que es algo que, repito, pasa mucho también en el propio contexto latinoamericano, precisamente por la herencia colonial que tenemos, o sea, por un grupo de grandes problemas que hemos arrastrado desde nuestra propia formación como estados nacionales y que no le hemos encontrado solución a corto plazo y que entonces lo que hemos hecho ha sido posponer esas soluciones. ¿Querías añadir algo? No, simplemente cuando tienes una gaveta de problemas, por ejemplo, tú dices, bueno, este y este, yo no le voy a dar solución ahora porque necesito, por ejemplo, solucionar este. Esto vamos a suponer que tengo que comprar comida porque no tengo comida en la casa, pero al mismo tiempo tengo que comprarme un par de zapatos porque tengo que ir al trabajo mañana. Prefiero ir con el zapato roto antes de dejar de comer. O necesito devolver el dinero a Juana María que tiene que comprar una comida para su niño y no comprar comida yo, ¿sabes? Si tú tienes una serie de problemas, uno trata de resolver de la gaveta el más urgente, pero todos los demás siguen esperando y esperando y esperando y esperando. Eso es una cosa muy propia del cubaneo. Vamos a hacer una pausa y ahora quiero hablar de discernimiento, para que todo no caiga Pero me deja apreciar una cosita de lo que dijo ella. Claro que sí. Ella dijo una cosa importante y es que todo esto tiene que ver con uno de los más difíciles procesos humanos, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones. Y es que a veces uno procrastina en función de la decisión que tome. Sobre todo cuando hace un balance de pérdidas y ganancias. Porque las decisiones tienen esto. Si tú tienes que hacer un balance de pérdidas y un balance de ganancias. Y a veces tomar una decisión que, como dice que son las crisis, los asiáticos, que son la suma de peligro y oportunidad, no es nada fácil. Ponemos el incienso. Mira, mi niña, llegaste al programa del incienso. Mira, ahí está. Ponemos el incienso para las buenas energías y entonces hacemos una pausa. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Enseguida regresamos. El ritual del incienso. Tienes que hacerlo. Y seguimos hablando de dejarlo todo para después. Creo que suena mejor, pero el verbo es procrastinación. Tú hablabas del poder de discernimiento, de poder de tomar decisiones. ¿Cuán digamos, capacitados estamos para ejercer
este mecanismo en nuestras vidas cotidianas, muchas veces yo a veces siento que en determinados espacios de la vida, profesionales o familiares, la toma de decisiones como que se atolondra, se amontona. ¿A qué se debe esto? Y entonces sucede que tomas la decisión peor. Mira, sucede al significado que tenga la decisión para ti. Claro. Porque hay decisiones que son relativamente fáciles, hay otras que son más complicadas. Complicadas. Incluso no hemos hablado del tema, pero muchas veces el tema miedo está en el por qué se procrastina. Es decir, digamos, el encontrarse un pequeño nódulo en cualquier parte del cuerpo asusta. Asusta porque dice, caramba, ¿y esto qué cosa es? Y normalmente se piensa, en términos de miedo, que es lo malo. Entonces, como es lo malo, no voy al médico, pospongo el momento de ir, lo dilato. ¿Por qué? Porque detrás de esto está el miedo. Aquí en estos casos está el riesgo de que cuando tú procrastinas por miedo a una información, sencillamente puedes comprometer tu vida. Claro. Entonces, las tomas de decisiones son importantes. No creo que deban ser introspectivas, no creo que deban ser rápidas e impensadas, deben pensarse, pero tampoco dilatarse demasiado. Es decir, pensar mucho tiempo para ver qué se hace tiene un costo. Yo tenía un buen colega, le comentaba al amigo antes, el profesor Demetrio Campa, aprovecho para reverenciarlo, que tiene una expresión que a mí me gustaba mucho. Él decía, mira, cuando tú vas en un tren en marcha a mucha velocidad, no te bajes a tirarle piedra. ¿Por qué? Porque cuando le tiras la primera piedra, posiblemente le des, no le vas a hacer mucho daño, porque es una estructura de hierro. Y cuando vas a coger la segunda piedra, se te fue el tren. Y entonces procrastinar significa esto, que a veces el tren de la vida se nos va. Y cuando uno está montado en el tren de la vida es para vivir. Y procrastinar no tiene mucho que ver con vivir. Al contrario, puede ser un poco hasta renunciar a vivir con los riesgos que supone estar vivo. Claro que sí. ¿Qué tal con esto que hemos vivido y que estamos viviendo de esta lucha en medio de una pandemia contra la COVID, donde supone determinados presupuestos de aislamiento, confinamiento, comportamientos humanos? Yo creo que es un ambiente como un caldo muy propicio para la procrastinación. ¿Qué piensan ustedes? Me va a ir a hablar. Yo pienso que la COVID ya es una gran procrastinación. Claro. O sea, el propio hecho de un grupo de cosas que no se pueden resolver en este momento y que hay que dejarlas para después, eso en las instituciones pasó mucho. O sea, había un plan de trabajo, había un cumplimiento, vino la COVID y pausamos eso porque no se le podía dar cumplimiento a todo por la COVID y tenemos esas tareas ahí paradas para cuando la situación permita hacerlo, ¿no? Eso es algo también que yo creo que puede pasar en el entorno familiar, no solo por la COVID, sino porque enfrentamos junto la COVID con el ordenamiento monetario, que también rompe un poco los planes que podíamos tener todos, no solo la familia, sino también las propias instituciones. Y a lo mejor yo tenía planificado un dinero para resolver algo, que ese dinero ahora no significa lo mismo y por lo tanto eso lo voy dejando. O digo, voy a arreglar la casa y ahora mismo no tengo las condiciones. O sea, hay un grupo de decisiones que necesariamente tenemos que tomar después. Y hay otras, yo pienso que lo importante es saber decidir cuáles decisiones son imprescindibles, procrastinar, y cuáles puedo resolver. ¿Cuáles se pueden resolver? ¿Es posible? ¿Sí? Sabio, es admirante lo que ellos acaban de decir. ¿Por qué? Porque a veces a las palabras se le ponen valoraciones. Entonces de pronto uno puede sentir que hablar de procrastinación o de postergar es algo malo. Suena feo, no, suena peyorativo. Exacto, pero no necesariamente. Porque la vida tiene momentos, desafíos, retos en los cuales tú tienes que decir qué hago y qué postergo. ¿Por qué? Porque el momento no es de hacer, a pesar de que uno quiera asumir una filosofía optimista, entusiasta, proactiva. No, hay algún momento en el cual lo sabio es detente porque no es el momento. Y a veces procrastinar puede ser muy sano. O sea que ustedes me pueden decir que en este espacio donde la vida se ha detenido literalmente,
¿hay algo de positivo en ello para pensarse el modo y los modos de cómo continuar luego? Bueno, conozco a mucha gente que se ha sentido muy mal, que se ha sentido desesperado por no mantener su ritmo de vida. Y simplemente es una oportunidad para que, espérate, coge calma, piensa, ¿es esto lo que quieres hacer realmente? ¿A esto que te has dedicado toda tu vida a lo mejor no es eso? A lo mejor es la oportunidad para que veas, para que abras tu diapasón y te des otra oportunidad. Conozco a otras personas que le ha cambiado la vida. Por ejemplo, que encontraron un medio, por ejemplo, sentarse en su computadora y a través de la internet lograr tener otro puesto de trabajo y tener 2 puestos de trabajo, por ejemplo. Y se le han abierto muchas puertas de posibilidades, inclusive de ganar, de tener más entrada de dinero, simplemente por sentarte y decir, ok, yo si trabajo 8 horas y actualmente, bueno, ya no son 8 horas, son 4, tengo otras 4 que le puedo dedicar a algo y llega esa oportunidad para ti. Y se te abrió el mundo, las puertas, ¿sabes? A otra cosa que puedes hacer. Yo pienso que todo está en dependencia de la actitud que tú le pongas a ese problema, claro, ¿no? Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, el tiempo que es un centro de investigación, el tiempo nos ha servido a nosotros para conceptualizar y para desarrollar la parte metodológica. Hay que aprovecharlo de alguna manera. Lo hemos desarrollado, hemos reconceptualizado nuestras políticas, hemos revisado las metodologías de las investigaciones, hemos buscado, ha sido un momento que nos ha servido para repensarnos y reconceptualizarnos. Conozco otras experiencias de otras personas que han dicho que en este momento lo que han hecho ha sido perder el tiempo, y eso también puede pasar en la vida familiar, en dependencia de la actitud que tú le pongas a esta pausa, puede ser una pausa provechosa, puede ser una pausa creativa. Hay gente que ha descubierto, por ejemplo, que tenían el don de cocinar, y que llevaban mucho tiempo en la vorágine de la casa, el trabajo, y cocinaban lo mismo, y ahora con lo poco que hay en el mercado han logrado establecer nuevos platos. Yo pienso que... Otros se han convertido en carpinteros, plomeros, exacto, plomeros, artesanos, sí, sí. Magos. Magos. Creo que hemos desarrollado la magia todos. Claro. De las personas que como yo... Yo creo que en la base también está la creatividad del ser humano, ¿no? Sí. Y de las personas que como yo acumulamos ya unos cuantos años de juventud, tendemos a repetir cosas, Y hay cosas que yo repito mucho, no solo por la acumulación de años de la juventud, sino porque me parece importante transmitir, sobre todo yo soy académico y me gusta, mi estudiante lo da, y es que la vida es cambio. La vida es cambio. Es cambio. Como yo respeto mucho la dialéctica, y en la dialéctica se dice que lo único que hay estático en la vida es el cambio. Es decir, porque la vida cambia constantemente y nosotros estamos en estos momentos en un momento de cambio. Claro. Que no podemos pretender seguir haciendo las cosas igualito que se hacían antes porque las condiciones no lo permiten. Y tal vez se trata no solo de postergar, sino de asumir que ya no se puede hacer igual y que hay que cambiar y hacerlo de una manera distinta. Es decir, yo que soy académico, yo extraño muchísimo el aula. Yo que soy clínico de atención a personas, yo extraño muchísimo la atención a seres humanos, porque es lo que he hecho durante más de 40 años, ya no lo puedo hacer igual. La vida me ha dicho, busca nuevas formas, porque además se trata también de que cuando uno no es postergar, sino es crear también. Y entonces tú preparas una conferencia, ¿qué tú haces? Si tienes una computadora con webcam, grábala. Si tienes la posibilidad de interactuar con alguien que tiene un problema por WhatsApp, hazlo. Y por lo tanto la vida te va cambiando. Lo que sí es importante tener eso que se llama en la literatura y que para mí es importante en la vida mucho es la apertura a los cambios. Claro. Saber estar dispuesto a los cambios. Estar dispuesto a los cambios. Hacemos una pausa. Gracias a ustedes por sus cartas. Muy bienvenidas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos correos electrónicos con sugerencias de todo tipo a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el triángulo de la confianza, de la procrastinación o de dejarlo todo para después. Lamentable, a veces no tenemos el récord de las cosas que suceden
fuera de cámara, porque aquí se suscitan unos diálogos muy interesantes sobre cómo afrontamos la vida. Y se me ocurre para este segmento final del programa, tal vez que ustedes se acerquen a las cosas positivas que nosotros podemos sacarle, por ejemplo, a términos como este, que también suena como a veces pesado, suena feo, tal vez con un mosto peyorativo, pero de alguna manera tú te las has arreglado para en la pandemia hacer cosas, tú también como investigador. También tú me acabas de decir, profe, que también entendiste nuevos medios, has compartido. ¿Qué cosa puede ser provechosa y con cuál no debemos de llegar a la nueva normalidad tan ansiada? Primero, asumir un hecho cierto. ¿Asumirnos? Un hecho cierto. Sí. Y es que hemos pasado un año de estrés particularmente intenso. Difícil. Lo que se llama en la literatura, comentaba con una colega hace un rato de afuera, un evento no normativo. No normativo. Pensar en una epidemia que paralizara prácticamente el mundo y el país en particular, sencillamente era algo que no estaba en mente. E incluso se dice que cuando estas cosas pasan hay 3 características que lo distinguen, que es lo nuevo, lo súbito y lo insólito. Es decir, la pandemia, tal y como lo nuevo, lo súbito y lo insólito. Es decir, en enero del 2020 ni remotamente pensábamos esto. Que íbamos a, claro. Marzo del 2020 se paralizó. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde yo te decía hace un rato que uno tiene que tener apertura a lo nuevo. Incluso hay una expresión que a mí me gusta mucho que dice, ten apertura a lo nuevo, que el cerebro no se te va a caer, ni va a salir volando, a no ser que tú lo dejes. Claro. Es decir, si tú dejas que el cerebro se te vaya, y otras. Entonces, en este caso, yo creo que es asumir esto, que es una situación nueva, que nos pone por delante nuevos desafíos y que hay que asumir nuevas formas de vida, lo más productiva posible, lo más gratificante posible, pero al mismo tiempo más protectora posible. Es provechoso pensárnoslo bien ahora que estamos llegando a un punto donde empezamos a ver algunas luces al final del túnel. Yo creo que un pensamiento optimista siempre vale la pena, como diría mi amigo Manolo, ¿no? Es decir, pensar en positivo, pensar de que lo que está pasando es serio, no es ninguna bobería, pero se dice que de las grandes dificultades hay que sacar las grandes oportunidades. Es decir, si tú permaneces lamentándote lo mal que nos ha pasado, lo que he perdido este tiempo, sencillamente eso sí es peor. Es una forma de procrastinar automaltratándote. Torturándote. Sencillamente, mira, pasó, no dependió de ti, porque los eventos a veces no. Casi todos los eventos no dependen de uno. Exactamente. Entonces, no depende de uno y hay una broma que a mí en lo personal me gusta mucho, recuerdo haberla dicho cuando empezó esto, que dice, tú no puedes impedir que los pájaros de la infelicidad vuelen sobre tu cabeza. No voy a utilizar la palabra porque está fea. No puedes impedir ni siquiera que defequen en tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. ¿Y ustedes cómo lo ven? Yo pienso que el túnel tiene lucecitas todo el tiempo. Yo pienso que es hacernos una estrategia, o sea, la procrastinación puede ser positiva siempre y cuando tú la conviertas en una estrategia, o sea, que tú sepas hasta cuándo vas a postergar eso, tengas claridad o intentes ver hasta cuándo lo vas a postergar y qué solución vas a irle dando de aquí a la postergación. Pues muchísimas gracias por sus sabidurías, por su tiempo, acá empleado en el Triángulo de la Confianza. Esta es la casa de ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.